Qué gusto que nos acompañes en otra emisión de Lengua Materna Español Tercer Grado. En la clase anterior vimos, entre otras cosas, la importancia de las voces narrativas y cómo se construye el ambiente. En la sesión de hoy, con lo que terminamos con la serie de programas dedicados a la lectura de una novela completa de tu elección, veremos con más detalle la función que cumplen los distintos personajes y la relación entre la trama principal y las secundarias. Como sabes, la trama principal es la disposición de las acciones que suceden en una obra literaria en torno a él o los personajes principales. Relaciona esto con lo que has aprendido sobre los textos narrativos para responder en tu cuaderno. ¿Qué es una trama secundaria? ¿Cómo se relaciona una trama secundaria con la principal? Estás a punto de terminar la lectura de la novela que seleccionaste. ¿Seguiste tu planeación de lectura para terminarla a tiempo? ¿Qué te ha parecido la novela? Esperamos que haya sido de tu agrado y que hayas podido compartir con tus compañeros y familiares lo que has ido descubriendo tanto de la obra como de los textos narrativos en general. Para continuar con el análisis, ahora nos centraremos en la trama y en los personajes. En una clase anterior hablamos de la trama y cómo puede ser. En orden cronológico, in medium res, retrospección o circular. En los cuentos, por su extensión, suele haber una sola trama, la principal, mientras que en las novelas el autor puede decidir incluir tramas secundarias, historias de menor jerarquía que se relacionan y enriquece a la principal. Las tramas secundarias o subtramas tratan un tema específico, incluyen a uno o varios personajes secundarios y se desarrollan con mucho menos detalle y amplitud que la principal. Las tramas secundarias ayudan en el desarrollo de la principal. Por ejemplo, cuando se relata la infancia de un compañero del protagonista, podemos entender por qué reacciona de determinada manera o, al contar la historia del pueblo, saber la importancia de que la zona boscosa con la que cuenta no sea tocada. Los ejemplos anteriores servirán para contextualizar la historia principal y brindar más información. También hay otros tipos de tramas secundarias que se van desarrollando paralelamente a la principal. Por ejemplo, cuando en la trama principal seguimos a la protagonista en su viaje que busca para la destrucción del bosque y, al mismo tiempo, en la secundaria, sabemos lo que sucede en el pueblo donde se está destruyendo la zona boscosa o seguimos las aventuras de otro personaje que más adelante conoce al protagonista y cuya historia es importante para el desarrollo de la trama principal. Ahora profundicemos en los personajes. Como vimos en una clase anterior, los personajes principales se dividen en protagonista, que es en torno al cual se desarrolla la historia, y oponente o antagonista, la contraparte del protagonista. Su función es crear obstáculos que el primero debe superar. Puede haber más de un personaje protagonista o antagonista en la historia. Los personajes secundarios acompañan a los principales y colaboran con ellos de distintas maneras. Aliado del protagonista antagonista. Lo acompaña durante todo el trayecto y lo ayuda a lograr su meta. Personajes que obstaculizan, impulsan al protagonista. Personajes que solo aparecen en un momento de la historia y que detienen el desarrollo del protagonista o lo impulsan a que siga en un momento difícil. Mentor. Guía al personaje principal durante su travesía a través de su sabiduría, conocimientos o experiencia. Otra característica de los personajes principales es que sus emociones y personalidad está más desarrollada y sufren transformaciones personales conforme avanza la historia y enfrentan distintas situaciones.
Cada personaje principal o secundario vive las situaciones que se presentan desde perspectivas distintas, debido a que tienen características específicas que los diferencian de los demás, como su carácter, creencias, posición social, experiencia, edad, género, entre otros. Por ejemplo, mientras que para nuestra heroína que no logre detener la destrucción del bosque significa terminar con el lazo que su pueblo tiene con sus antepasados y con la naturaleza, para el antagonista, destruirlo significa poder construir más edificios que le permitirán acrecentar su fortuna y, para el personaje secundario, aliado del antagonista, que es un empleado, significa cumplir con las órdenes de su jefe para poder conservar su empleo. Aplica lo visto en el programa. Haz una tabla y coloca en la primera columna la trama principal y las secundarias que hayas encontrado en tu novela. En la segunda columna, haz un resumen de cada una y de los personajes que participan en ella, si son principales o secundarios y la función que cumplen. Vea las preguntas que respondiste al inicio de la clase. ¿Cambió en algo lo que piensas a partir de lo que trabajamos? Agrega o corrige lo que sea necesario. En la clase de hoy aprendiste sobre las diferencias entre la trama principal y las secundarias o subtramas, así como se relacionan. También profundizamos en algunos de los tipos de personajes y el papel que juegan en la historia. Con esto terminamos el análisis del texto narrativo. Aplica lo aprendido para concluir el análisis de la novela que seleccionaste y, si tienes dudas, pide apoyo a tu maestro. Por último, no olvides compartir tu experiencia lectora con compañeros, amigos y familiares, ya sea platicándoles sobre tu novela o, mejor aún, escribiendo una reseña en la que incluyas tu opinión para que otros la conozcan. Agradezco tu atención y te espero en la siguiente emisión. Hasta la próxima.